Un joven multimillonario sale de un edificio corporativo a altas horas de la noche, sintiéndose vacío a pesar de su fortuna. Por el camino, da una patada a una caja de cartón y se sobresalta al oír un sonido procedente de su interior. Cuando la abre, encuentra a una niña pequeña, sucia y tiritando de frío, que despierta en él algo que nunca antes había sentido. Aquella noche, que empezó como un fracaso comercial más, cambiaría el curso de su vida y de su corazón para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El frío diciembre de Ciudad de México golpeaba con fuerza mientras Héctor Montemayor abandonaba el edificio de cristal y acero que albergaba la sede principal de su imperio financiero. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol del vestíbulo mientras las puertas automáticas se abrían, dejando entrar una ráfaga de viento helado que parecía burlarse de su lujoso traje hecho a medida. A sus 34 años, Héctor lo tenía todo. Una fortuna que crecía exponencialmente con cada inversión acertada. Un penthouse en Polanco valorado en millones, vehículos de colección y acceso a los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana. Sin embargo, mientras caminaba por Paseo de la Reforma aquella noche, solo podía sentir un vacío aplastante en el pecho. La junta directiva había sido un desastre. Su propuesta para diversificar las inversiones del grupo hacia energías renovables había sido recibida con escepticismo por el Consejo, especialmente por Ernesto Villaseñor, su eterno rival dentro de la empresa. No arriesgaremos el capital en experimentos ecológicos cuando los combustibles fósiles siguen siendo rentables, había sentenciado Villaseñor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Héctor aflojó su corbata mientras avanzaba por las calles, cada vez más alejado del distrito financiero. No quería volver a su apartamento vacío, donde solo lo esperaban muebles de diseño y una colección de arte que compraba más por estatus que por pasión. Las luces navideñas decoraban las calles, formando un contraste cruel con su humor. Familias caminaban juntas, parejas compartían risas y él, con toda su riqueza, estaba completamente solo. Su último compromiso había terminado hacía meses, cuando Valeria, hija de otro magnate, lo dejó con una frase demoledora. «Tienes tanto dinero y tan poca alma, Héctor». Al doblar hacia una calle menos transitada, cerca del parque Chapultepec, su pie chocó contra algo. Una caja de cartón se movió ligeramente. Pensando que sería un gato callejero, Héctor estuvo a punto de seguir caminando cuando un sonido débil apenas audible lo detuvo en seco. No era el maullido de un gato, sino algo diferente, algo humano. Con el corazón acelerado, se inclinó y levantó la tapa de la caja. El horror lo invadió. Dentro, una niña pequeña, que no podría tener más de 4 años, yacía acurrucada. Su ropa estaba sucia y desgarrada, su cuerpo delgado temblaba incontrolablemente, y sus labios habían adquirido un tono azulado por el frío. Estaba inconsciente, pero respiraba. «Dios mío», exclamó Héctor, sintiendo una emoción que no había experimentado jamás. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su abrigo de cashmere y envolvió a la pequeña con él. La levantó en brazos, sorprendido por lo poco que pesaba, y comenzó a correr. «¡Un taxi! ¡Necesito un taxi!», gritó desesperado a un vehículo que pasaba. El conductor, alarmado por la expresión del hombre elegante con una niña en brazos, frenó de inmediato. «Hospital Infantil de México, rápido. Es una emergencia», ordenó Héctor mientras subía al vehículo, sosteniendo a la niña contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Durante el trayecto, Héctor no dejó de hablarle, aunque sabía que no podía escucharlo. «Vas a estar bien, pequeña, te lo prometo. Vas a estar bien». Por primera vez en años sentía miedo, un miedo real por alguien que no era él mismo. Al llegar al hospital, corrió hacia la entrada de urgencias. «Necesito ayuda. Encontré a esta niña en la calle», gritó, atrayendo la atención inmediata del personal médico. Una enfermera tomó a la niña de sus brazos
mientras un médico comenzaba a examinarla. «Hipotermia severa y desnutrición», escuchó decir al doctor. «Necesitamos ingresarla inmediatamente». Mientras Pinchot se llevaban a la pequeña, una trabajadora social se acercó a Héctor. «Señor, necesito que me cuente exactamente cómo encontró a la niña». Héctor relató lo sucedido, sin omitir detalles. La mujer tomó notas y después le explicó: «Vamos a tratar de identificarla y localizar a su familia. Si no lo conseguimos, tendrá que ir a un albergue temporal del DIF una vez que se recupere». La idea de aquella niña indefensa en un albergue, después de lo que ya había sufrido, provocó en Héctor una reacción visceral. «No», dijo con firmeza, «no puede ir a un albergue. Señor Montemayor, entiendo su preocupación, pero es el procedimiento estándar», respondió la trabajadora social, sorprendida por la vehemencia del empresario. «Quiero hacerme cargo de ella», declaró Héctor, sin comprender del todo por qué lo decía, pero sintiendo que era lo correcto. «Temporalmente, hasta que encuentren a su familia». La mujer lo miró con escepticismo. «No es tan sencillo. Habría que realizar evaluaciones, visitas domiciliarias, verificar sus antecedentes. Haré lo que sea necesario», insistió él. «Tengo recursos, puedo darle un hogar seguro mientras tanto». Durante las siguientes horas, Héctor no se movió del hospital. Llamó a su abogado, quien llegó con documentos y comenzó a gestionar el proceso. Usó toda su influencia para agilizar trámites que normalmente tomarían semanas. Para el amanecer, ya había completado entrevistas preliminares y programado visitas de inspección a su apartamento. 3 días después, la niña despertó. Los médicos informaron que estaba fuera de peligro, pero necesitaría cuidados especiales. Cuando Héctor entró a verla, ella lo miró con unos grandes ojos oscuros llenos de desconfianza. «Hola», dijo él suavemente. «Me llamo Héctor». «¿Cómo te llamas tú?». La niña guardó silencio, observándolo con cautela. «Está bien si no quieres hablar ahora», continuó él. «Solo quiero que sepas que estás a salvo». Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz diminuta: «Lupita». Héctor se volvió con el corazón acelerado. «¿Lupita? ¿Ese es tu nombre?». La niña asintió levemente. «Es un nombre muy bonito», sonrió él. «Mucho gusto, Lupita». Una semana después, contra todo pronóstico y gracias a su determinación implacable, Héctor obtuvo la custodia temporal de Guadalupe Hernández, una niña sin más historia conocida que el nombre que ella misma había proporcionado. Con el alta médica en mano y una lista de cuidados específicos, la llevó a su penthouse en Polanco, un lugar que nunca había parecido tan inadecuado para una criatura tan pequeña. Al entrar al apartamento minimalista, con sus esculturas abstractas y mobiliario de diseñador, Héctor vio su hogar a través de los ojos de Lupita. Frío, impersonal, intimidante. La niña se aferraba a su mano, mirando todo con asombro y temor. «Esta será tu casa por un tiempo», le dijo, guiándola hacia la habitación de invitados que había ordenado acondicionar apresuradamente. «Mañana compraremos cosas que te gusten para decorarla». Esa noche, mientras veía a Lupita dormir en una cama que parecía engullirla por su tamaño, Héctor Montemayor, el implacable magnate financiero, se dio cuenta de que no tenía la menor idea de cómo cuidar a una niña. Pero por primera vez en muchos años, sintió que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Los primeros días fueron un desafío mayor que cualquier negociación empresarial que Héctor hubiera enfrentado. Descubrió que su asistente personal, por eficiente que fuera organizando fusiones millonarias, no tenía idea de qué comprar para una niña pequeña. Así que, por primera vez en años, Héctor Montemayor se encontró en un centro comercial sin su séquito habitual, sosteniendo la mano de Lupita mientras recorrían tiendas de ropa infantil. «¿Te gusta este?», preguntó señalando un vestido de color rosa pálido. Lupita negó con la cabeza. «¿Y este?», intentó de nuevo, mostrando uno azul con pequeñas estrellas bordadas. Una leve sonrisa apareció en el rostro de la niña. Salieron de la tienda con bolsas llenas de ropa, zapatos y algunos juguetes que habían captado la atención de Lupita. De regreso al apartamento, Héctor observó cómo la pequeña sostenía contra su pecho
un conejo de peluche gris, el primer regalo que había elegido para ella. ¿Quieres probarte uno de tus vestidos nuevos?, sugirió. Lupita asintió tímidamente. Minutos después, la niña salió del baño vistiendo el vestido azul con estrellas. Héctor la guió hasta el espejo de cuerpo entero en su habitación. La expresión de Lupita al verse reflejada, el asombro en sus ojos al contemplarse con algo bonito por primera vez, provocó un nudo en la garganta del empresario. Era una mezcla de inocencia y dignidad recuperada que lo golpeó como ninguna otra experiencia. «Estás muy bonita, Lupita», dijo con voz quebrada. La niña no respondió, pero pasó sus pequeños dedos por la tela del vestido con reverencia. Los días se convirtieron en una rutina improvisada. Héctor aprendió a preparar cereal con leche para el desayuno, a limpiar derrames sin perder la paciencia, a programar videollamadas de trabajo mientras Lupita dibujaba en silencio a su lado. Contrató a doña Sofía, una mujer mayor de Oaxaca, con experiencia cuidando niños, para que les ayudara durante el día, pero insistió en estar presente para las comidas y al acostarla. Cada noche, mientras le leía cuentos que había comprado apresuradamente, Héctor se preguntaba por la historia de aquella niña. ¿Quién era su familia? ¿Cómo había terminado sola en una caja de cartón en una de las ciudades más grandes del mundo? Una tarde, mientras compartían un helado en el balcón con vista al parque Chapultepec, Lupita finalmente comenzó a hablar más. «Mi mamá y yo dormíamos en bancas», dijo de repente, con la mirada fija en el horizonte. «A veces en cajas, cuando llovía». Héctor contuvo la respiración temiendo interrumpir este momento de apertura. «Comíamos lo que encontrábamos», continuó la niña. «Un día mamá dijo que iba a buscar comida. No regresó». Las palabras simples pero devastadoras de Lupita sacudieron a Héctor. Imaginó a la pequeña esperando, sola y asustada, día tras día. «¿Cuánto tiempo estuviste sola antes de que yo te encontrara?», preguntó con suavidad. Lupita se encogió de hombros. «Muchos días. Tenía mucho frío». Esa noche, después de acostar a Lupita, Héctor llamó a Rodrigo Fuentes, un ex policía reconvertido en investigador privado que había contratado ocasionalmente para asuntos corporativos. «Necesito que encuentres a alguien», le dijo, «la madre de una niña. No tengo mucha información, solo que vivían en la calle y desapareció hace aproximadamente un mes». «Es como buscar una aguja en un pajar, jefe», respondió Rodrigo. «Ciudad de México es enorme y hay miles de personas sin hogar». «Tienes un nombre, Guadalupe Hernández. Es lo que la niña dice llamarse. Y tienes recursos ilimitados a tu disposición», insistió Héctor. «Encuentra a su madre». Mientras el investigador comenzaba su búsqueda, la vida en el penthouse adquirió una nueva dimensión. Héctor descubrió que disfrutaba la presencia silenciosa de Lupita mientras trabajaba desde casa. La forma en que ella lo observaba con curiosidad, el peso ligero de su cabeza cuando se quedaba dormida contra su hombro mientras veían documentales de naturaleza. Una mañana, mientras preparaba una videoconferencia importante, recibió una llamada de la escuela privada donde había inscrito a Lupita. «Señor Montemayor, necesitamos que venga inmediatamente», dijo la directora. «Ha habido un incidente con Guadalupe». Héctor canceló la reunión sin pensarlo 2 veces y condujo hasta la escuela, donde encontró a Lupita sentada en una silla fuera de la oficina de la directora, con la mirada baja y las manos entrelazadas. «¿Qué pasó?», preguntó arrodillándose frente a ella. La directora apareció en ese momento. «Guadalupe golpeó a otro estudiante durante el recreo», explicó con severidad. «No toleramos la violencia en nuestra institución». «Debe haber una explicación», defendió Héctor. «Lupita, ¿por qué lo hiciste?». La niña levantó la mirada con lágrimas contenidas en sus ojos. «Dijo que mi ropa era comprada, no mía. De verdad, que yo era su proyecto de caridad». Héctor sintió una punzada de dolor. «¿Quién dijo eso?», se preguntó con calma. «Mateo Villaseñor», respondió la directora. «El hijo de Ernesto Villaseñor, uno de sus colegas, tengo entendido». La coincidencia
era demasiado perfecta para ser casual. Ernesto, su rival en la junta directiva, claramente había hablado de Lupita en casa, sembrando en su hijo el mismo veneno que él destilaba en las reuniones corporativas. «Entiendo la política de no violencia», dijo Héctor poniéndose de pie, «pero también espero que hablen con los padres de Mateo sobre el bullying y los comentarios despectivos». De regreso a casa, Héctor intentó explicarle a Lupita que la violencia no era la solución, pero se encontró lidiando con sentimientos contradictorios. Por un lado quería enseñarle valores correctos, por otro sentía un orgullo secreto por su valentía. «Lupita, lo que ese niño dijo no es cierto», le aseguró esa noche mientras la arropaba. «Todo lo que tienes es tuyo, de verdad. ¿Y yo?», preguntó ella con voz pequeña. «¿También soy tuya de verdad?». La pregunta lo dejó sin aliento. «Tú no eres una posesión, Lupita. Eres una persona maravillosa que está viviendo conmigo por ahora, y me hace muy feliz que estés aquí». La niña asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Héctor, sin embargo, se quedó despierto durante horas, contemplando la pregunta y lo que realmente significaba. 2 semanas después, Rodrigo Fuentes apareció en su oficina con un expediente. «La encontré», anunció. «Dolores Hernández, 28 años, sin hogar desde hace aproximadamente 2 años». Héctor tomó el expediente con manos temblorosas. «¿Dónde está? Está viva», confirmó Rodrigo, anticipando su temor. «La noche que usted encontró a la niña, ella colapsó a unos cuantos bloques de distancia. Hipotermia y desnutrición igual que la pequeña. La llevaron al Hospital General, donde estuvo en estado crítico». «¿Y ahora?», preguntó Héctor, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. «Fue transferida a un centro de rehabilitación en Iztapalapa. Está recuperándose lentamente. Según los informes médicos, ha estado preguntando por su hija desde que recuperó la conciencia, buscándola en albergues y hospitales públicos». Héctor se dejó caer en su silla, abrumado. La madre de Lupita no la había abandonado voluntariamente. Había colapsado intentando conseguir alimento para ambas, y mientras su hija recibía atención en el hospital privado más exclusivo de la ciudad gracias a él, ella luchaba por su vida en un hospital público, sin saber dónde estaba su pequeña. «Necesito verla», decidió, poniéndose de pie. «Hoy mismo». «Señor», advirtió Rodrigo, «debería prepararse. Su situación es precaria. Y cuando sepa que usted tiene a su hija». «No tengo a su hija», corrigió Héctor con firmeza. «Estoy cuidando de Lupita temporalmente. Siempre ha sido así». Mientras conducía hacia Iztapalapa, uno de los distritos más humildes de la ciudad, Héctor se preguntó por qué sentía tanto miedo. ¿Temía perder a Lupita o temía enfrentarse a la realidad de la pobreza que había ignorado durante toda su vida privilegiada? El centro de rehabilitación era un edificio modesto pero limpio. Cuando preguntó por Dolores Hernández, la enfermera lo miró con sorpresa. «¿Es usted familiar?», preguntó con escepticismo, evaluando su traje costoso y su evidente riqueza. «No», admitió Héctor, «pero tengo información sobre su hija». La enfermera condujo a Héctor por un pasillo de paredes descoloridas hasta una pequeña habitación compartida. En la cama junto a la ventana, una mujer joven miraba hacia el exterior con expresión ausente. A pesar de su delgadez extrema y la palidez de su rostro, Héctor reconoció inmediatamente los mismos ojos oscuros y expresivos de Lupita. «Señora Hernández, tiene visita», anunció la enfermera antes de retirarse discretamente. Dolores se volvió lentamente. Su mirada reflejó confusión al ver al hombre elegante que permanecía de pie junto a su cama. «¿La conozco?», preguntó con voz débil. Héctor tragó saliva, súbitamente consciente de la distancia abismal entre sus mundos. «No, señora. Mi nombre es Héctor Montemayor. Yo encontré a su hija, Guadalupe». El efecto de sus palabras fue inmediato. Dolores se incorporó bruscamente, sus ojos súbitamente alertas y llenos de una mezcla de esperanza y terror. «¿Lupita? ¿Encontró a mi Lupita? ¿Está bien? ¿Dónde está?». «Está bien»,
se apresuró a asegurarle Héctor. Está sana y salva. La encontré hace casi un mes, cerca del Parque Chapultepec. ¿Un mes?, repitió ella, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas demacradas. He estado buscándola desde que me dejaron salir del hospital. Nadie sabía nada. Pensé que quizás... Su voz se quebró. Ha estado conmigo, explicó Héctor. La llevé al hospital cuando la encontré. Estaba en muy mal estado. Los servicios sociales me permitieron hacerme cargo de ella temporalmente mientras se recuperaba. Dolores lo observaba con una mezcla de gratitud y recelo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué un hombre como usted se preocuparía por una niña? ¿De la calle? La pregunta directa y sin filtros tomó a Héctor por sorpresa. ¿Por qué lo había hecho? Ni él mismo lo entendía completamente. No lo sé, respondió con honestidad. Fue un impulso, no podía dejarla sola. ¿Dónde está ahora?, insistió Dolores intentando levantarse. Está en la escuela, respondió Héctor. La recojo. A las 2, escuela, repitió Dolores desconcertada. Sí, la inscribí en un colegio privado, explicó, para luego apresurarse a añadir, temporalmente por supuesto, hasta que usted se recuperara. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dolores parecía estar procesando la información, evaluando al extraño millonario que había cuidado de su hija. Quiero verla, dijo finalmente. Necesito saber a mi hija. Por supuesto, asintió Héctor. ¿Puedo traerla esta tarde después de la escuela? No. Dolores sacudió la cabeza. Quiero ir yo. Necesito salir de aquí. Héctor miró alrededor hacia la habitación austera. ¿Puede? ¿Los médicos la dejarían salir? No me importa lo que digan. Es mi hija. La determinación en su voz le recordó a Héctor la mirada de Lupita cuando defendía algo que consideraba importante. La misma fuerza indomable en circunstancias imposibles. 3 horas después, tras muchas negociaciones y la firma de varios documentos en los que Héctor asumía responsabilidad por la salida temporal de Dolores, ambos esperaban en el elegante sedán negro frente a la escuela de Lupita. Su escuela es más grande que el albergue donde nos quedamos el invierno pasado, comentó Dolores, observando el edificio colonial restaurado con sus amplios jardines. Héctor no supo qué responder. Cada comentario de Dolores era un recordatorio de lo poco que sabía del mundo real, del México que existía más allá de sus círculos privilegiados. La campana sonó y los niños comenzaron a salir. Lupita apareció entre el mar de uniformes, buscando con la mirada el auto de Héctor. Cuando lo encontró, sonrió y comenzó a caminar hacia él, sin percatarse aún de la pasajera. Ahí está, susurró Héctor, abriendo la puerta para bajar. Dolores emitió un sonido ahogado entre sollozo y risa. «Mi niña», murmuró, intentando levantarse aunque sus piernas débiles apenas respondían. Héctor la ayudó a salir del vehículo justo cuando Lupita llegaba. La niña se detuvo en seco, sus ojos abriéndose como platos al reconocer a la mujer, que se apoyaba en el brazo de Héctor. «Mamá», susurró como si temiera que fuera una ilusión. «Lupita», exclamó Dolores extendiendo los brazos. La niña corrió los últimos metros y se lanzó hacia su madre, quien la abrazó con toda la fuerza que su cuerpo debilitado le permitía. Ambas lloraban, meciéndose suavemente en un abrazo que parecía querer compensar cada segundo de separación. Héctor observaba la escena a unos pasos de distancia, con el corazón encogido. Había hecho lo correcto, se repetía. Esta era la reunión que había buscado desde que contrató a Rodrigo. Entonces, ¿por qué sentía ese vacío en el pecho? En el camino de regreso, Lupita no dejaba de hablar, contándole a su madre todo sobre su vida con Héctor, su habitación con estrellas luminosas en el techo, sus clases de natación, los documentales que veían juntos, la vez que Héctor intentó hacer hot cakes y activó la alarma de incendios. Dolores escuchaba con una sonrisa triste, acariciando el cabello de su hija, ahora limpio y brillante. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Héctor en el espejo retrovisor, comunicando sin palabras una mezcla de agradecimiento y dolor. De regreso al penthouse,
Héctor se sintió súbitamente avergonzado de su opulencia. Observó cómo Dolores miraba con asombro el vestíbulo de mármol, el ascensor privado, los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. ¿Vives aquí?, preguntó Dolores a Lupita, quien asintió con naturalidad, ya acostumbrada al lujo que solo semanas antes le habría parecido incomprensible. «Tengo muchos juguetes», anunció la niña, tomando la mano de su madre para guiarla hacia su habitación. «Y libros. Héctor me lee todas las noches». Mientras madre e hija recorrían el apartamento, Héctor llamó a su asistente y canceló todas sus reuniones para el resto de la semana. Luego contactó a su abogado para discutir la situación legal. Técnicamente, la custodia temporal de Lupita ya no era necesaria ahora que su madre había aparecido. El proceso de reunificación debía comenzar. El abogado le advirtió sobre las complicaciones. Dolores no tenía vivienda estable, empleo, ni recursos para mantener a su hija. Las autoridades podrían considerar que Lupita estaría mejor bajo la custodia del Estado que regresando a la situación de calle. La idea de que Lupita pudiera terminar en un albergue después de todo lo que había pasado era inaceptable para Héctor. Pero tampoco podía contemplar la posibilidad de separarla de su madre, no después de presenciar su reencuentro. Esa noche, mientras Dolores acostaba a Lupita en su habitación decorada con estrellas y constelaciones, Héctor tomó una decisión. Cuando la mujer regresó a la sala, la invitó a sentarse. «Señora Hernández». «Dolores, por favor», interrumpió ella. «Después de todo lo que ha hecho por mi hija, creo que podemos dejar las formalidades». «Dolores», corrigió él, «quiero proponerle algo». Le explicó que había localizado un pequeño apartamento en una zona segura de la ciudad, cerca de un parque y una buena escuela pública. Estaba dispuesto a alquilarlo para ellas y amueblarlo completamente. Además, podría ayudarla a encontrar trabajo una vez que estuviera completamente recuperada. «¿Por qué haría eso?», preguntó Dolores, con la misma franqueza directa que había mostrado en el hospital. «Ya hizo más que suficiente por nosotras». Héctor consideró varias respuestas, todas parcialmente ciertas, por el bienestar de Lupita, por responsabilidad social, porque podía permitírselo. Pero la verdad era más simple y más complicada, a la vez. «Porque Lupita me hizo darme cuenta de que he vivido toda mi vida rodeado de lujos, pero vacío por dentro», admitió. «Cuidar de ella estos meses me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba». Dolores lo observó en silencio, evaluándolo. Finalmente asintió. «Acepto su ayuda, señor Montemayor, por Lupita. Pero quiero que entienda algo. En cuanto pueda valerme por mí misma, lo haré. No dependeremos de nadie para siempre». El orgullo en su voz, a pesar de su situación, impresionó a Héctor. Comprendió de dónde venía la fuerza interior de Lupita. «Lo entiendo», respondió, «y lo respeto». Durante las siguientes semanas, Héctor dividió su tiempo entre sus obligaciones corporativas y la preparación del nuevo hogar para Lupita y Dolores. Contrariamente a lo que habría hecho antes, no delegó la tarea en su asistente o un decorador profesional. En cambio, llevó a Lupita a elegir los colores de las paredes, las cortinas, los muebles. «¿Te gusta este color para tu habitación?», preguntó mostrándole muestras de pintura en una ferretería local. Lupita miró las opciones con seriedad, antes de señalar un tono lavanda suave. Decidió. «Y quiero estrellas como en tu casa». «Nuestro apartamento», corrigió él suavemente. «Y por supuesto que tendrás estrellas. Podemos pintarlas juntos este fin de semana». La transición fue gradual. Dolores y Lupita pasaban algunos días en el nuevo apartamento, acostumbrándose a él, y otros en el penthouse de Héctor. Cada vez que regresaban a Polanco, Lupita corría a su habitación allí como si volviera a casa, mientras Dolores observaba con una mezcla de gratitud y tristeza. Una mañana de febrero, mientras tomaban desayuno en la terraza del penthouse, Héctor recibió una llamada que cambiaría el rumbo de todo. Era su asistente, con voz tensa. «Señor Montemayor, hay una situación que requiere su atención inmediata». Héctor se disculpó con Dolores y Lupita, retirándose a su despacho. En la pantalla de su computadora apareció un artículo del periódico
financiero más importante de México. Millonario juega a la caridad, estrategia de imagen o verdadera filantropía. La nota, firmada por un periodista conocido por sus vínculos con la familia Villaseñor, detallaba cómo Héctor había adoptado a una niña de la calle tras un escándalo corporativo, sugiriendo que todo era una operación calculada para desviar la atención de prácticas cuestionables en sus empresas. Héctor sintió que le faltaba el aire. El artículo incluía fotos de él con Lupita saliendo de la escuela e incluso una imagen del apartamento que había alquilado para Dolores. La invasión a su privacidad era completa. ¿Cómo consiguieron esta información?, preguntó furioso. Sospechamos que fue filtrada desde dentro, respondió su asistente. El señor Villaseñor ha estado haciendo preguntas en recursos humanos sobre sus ausencias y los gastos relacionados con la niña. Cuando regresó a la terraza, intentó mantener la compostura, pero Dolores lo conocía lo suficiente ya para notar su perturbación. ¿Qué sucede?, preguntó mientras Lupita continuaba dibujando, ajena a la tensión. Héctor dudó, pero finalmente le mostró el artículo en su teléfono. Vio cómo el rostro de Dolores palidecía mientras leía. «Están usando a mi hija», murmuró con una mezcla de horror e indignación. «Nos están usando a las dos». «Es mi culpa», respondió Héctor. «Villaseñor lleva tiempo intentando desestabilizarme. Ahora encontró mi punto débil». Dolores lo miró fijamente. «¿Somos eso? ¿Un punto débil?». La pregunta quedó flotando entre ellos, incómoda y punzante. Antes de que Héctor pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Era el presidente del consejo administrativo de su grupo empresarial, solicitando una reunión urgente para esa misma tarde. La sala de juntas del Grupo Montemayor, ubicada en el último piso de la torre corporativa en Reforma, siempre había sido el territorio de Héctor. Sin embargo, esa tarde, mientras entraba para enfrentar al consejo completo, sintió que pisaba terreno hostil. 12 rostros lo recibieron con expresiones que iban desde la preocupación genuina hasta el desprecio, apenas disimulado. Ernesto Villaseñor, sentado estratégicamente junto al presidente del consejo, sonreía con suficiencia. «Héctor», comenzó don Ramón Aguilar, el presidente, un hombre de 70 años con fama de implacable. «El consejo está preocupado por la dirección que están tomando tus actividades personales». «Mis actividades personales son precisamente eso, personales», respondió Héctor, manteniéndose de pie a pesar de que todos los demás estaban sentados. «No afectan mi desempeño como CEO». «Discrepamos», intervino Villaseñor, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Hemos documentado al menos 15 reuniones importantes que fueron reprogramadas o canceladas en los últimos 2 meses. La propuesta de diversificación hacia energías renovables que tanto te interesaba está estancada. Y ahora esto», señaló una copia del artículo sobre su mesa. «La imagen pública de la empresa está en juego». «¿La imagen pública?», repitió Héctor con incredulidad. «¿Te preocupa que ayudar a una niña y su madre dañe nuestra imagen pública? Nos preocupa que utilices a una niña de la calle como escudo para distraer la atención de los problemas reales», respondió Villaseñor con frialdad. «Como las acusaciones de evasión fiscal en nuestras operaciones en Panamá, que curiosamente salieron a la luz justo antes de que empezaras tu proyecto de caridad». Héctor apretó los puños, conteniéndose. «Esas acusaciones fueron desestimadas por falta de pruebas, como bien sabes, y mi relación con Lupita no tiene nada que ver con eso». «No estamos aquí para juzgar tus intenciones», intervino don Ramón conciliador. «Estamos aquí porque la empresa necesita tu atención completa. El proyecto de expansión a Sudamérica está en una fase crítica. La fusión con tecnologías avanzadas requiere negociaciones diarias. No puedes permitirte distracciones». «¿Distracciones?», repitió Héctor, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho. «Así defines el rescatar a una niña que estaba muriendo de frío en la calle». «Lo que hiciste fue admirable», concedió don Ramón. «Pero has ido demasiado lejos. Mantener a la madre, alquilar un apartamento, involucrarte personalmente, ya no es una acción caritativa puntual,
Es una alteración completa de tus prioridades. Y eso nos preocupa, añadió otro miembro del consejo, Carmen Lomelí, una ejecutiva a quien Héctor siempre había respetado. No solo por la empresa, sino por ti. No tienes experiencia con niños, no sabes en qué te estás metiendo. Héctor miró a cada uno de los presentes, sorprendido por la unanimidad de su oposición. Incluso aquellos que solían apoyarlo parecían alineados contra él en este asunto. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó finalmente. Queremos que reconsideres tu nivel de implicación, respondió don Ramón. Puedes financiar la educación de la niña, establecer un fideicomiso, contratar profesionales que se encarguen del caso, pero necesitamos que vuelvas a centrarte en lo que realmente importa. Lo que realmente importa, repitió Héctor, sintiendo un peso en el estómago. ¿Y qué es eso exactamente? Los 300 empleados que dependen de ti, respondió Carmen. Los inversores que han confiado miles de millones en tu visión. El legado de tu padre, que construyó esta empresa desde cero. Villaseñor intervino de nuevo, con voz melosa. Nadie está diciendo que abandones a la niña, Héctor. Solo que delegues esa responsabilidad en profesionales y vuelvas a lo que sabes hacer, dirigir esta empresa. Héctor permaneció en silencio, evaluando su situación. Durante toda su vida adulta, la empresa había sido su identidad, su propósito. Había sacrificado relaciones personales, tiempo libre, incluso su salud en aras del crecimiento corporativo. Y ahora, por primera vez, algo, o más bien alguien, desafiaba esa prioridad. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. No, hay mucho tiempo, advirtió don Ramón. La junta de accionistas es en 2 semanas. Si no vemos un cambio significativo en tu enfoque, me temo que tendremos que considerar otras opciones para el liderazgo del grupo. La amenaza velada quedó flotando en el aire. Héctor asintió secamente y abandonó la sala, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. De regreso al penthouse, encontró a Dolores y Lupita preparando galletas en la cocina. La escena doméstica, tan ajena a su vida anterior, le provocó una oleada de emociones contradictorias. «Héctor», exclamó Lupita al verlo, corriendo hacia él con las manos cubiertas de harina. «Estamos haciendo galletas de chispas de chocolate». Él se arrodilló para quedar a su altura, permitiendo que la niña lo abrazara a pesar de la harina que manchaba su traje de diseñador. «Veo que están muy ocupadas», sonrió, aunque el gesto no llegó a sus ojos. Dolores lo observaba desde 1900, la cocina, percibiendo inmediatamente su estado de ánimo. «Lupita, ¿por qué no vas a lavarte las manos mientras hablo con Héctor?», sugirió. La niña asintió y se dirigió al baño, no sin antes mostrarle orgullosamente la bandeja de galletas crudas listas para el horno. Una vez solos, Dolores se acercó. «¿Qué pasó?», preguntó directamente. Héctor le contó sobre la reunión, la presión del consejo, la amenaza velada de removerlo de su posición si no reconsideraba sus prioridades. Mientras hablaba, sentía el peso de la decisión que debía tomar. «Entiendo», dijo Dolores cuando terminó. Su rostro mostraba una resignación que Héctor encontró desgarradora. Sabía que esto no podía durar. «¿Qué quieres decir?», preguntó él. «Esto». Dolores hizo un gesto abarcando el lujoso apartamento. «Esta vida prestada. Siempre supe que tendría que terminar. Personas como tú no adoptan a personas como nosotras para siempre». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. «No es así», protestó. «No se trata de clases sociales o estatus». «¿No?», preguntó ella con una sonrisa triste. «Tu mundo y el nuestro son completamente diferentes, Héctor. Lo que para ti fue un acto de generosidad, para nosotras fue sobrevivir. No te culpo por tener que elegir tu vida real sobre este experimento». «No es un experimento», insistió él, sintiendo que algo importante se escapaba entre sus dedos. «Lo que siento por Lupita, lo que siento por...» Se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. Dolores lo miró intensamente. «¿Por mí?», completó en voz baja. Héctor asintió, incapaz de negarlo. En algún momento, sin darse cuenta,
Sus sentimientos hacia Dolores habían evolucionado desde la compasión inicial hasta algo mucho más profundo. La admiraba, su fuerza, su dignidad a pesar de las circunstancias, su amor incondicional por Lupita. «No importa lo que sientas», dijo ella, aunque su voz traicionaba emoción. «Tu vida está allá en esa torre de cristal, con esas personas que deciden el destino de millones con una firma. La nuestra está en otra parte». Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad tensa. Héctor asistía a todas sus reuniones, respondía diligentemente cada correo y presentaba informes detallados al consejo sobre los proyectos en marcha. Por las tardes, regresaba al penthouse donde Dolores y Lupita aún permanecían, aunque la mudanza al apartamento estaba casi completa. Una noche, mientras cenaban en silencio, el teléfono de Héctor sonó. Era Rodrigo Fuentes. «Jefe, creo que debería saber algo», dijo el investigador sin preámbulos. «He estado siguiendo el origen de esas filtraciones a la prensa y encontré algo interesante. Villaseñor no solo filtró información sobre usted y la niña, también ha estado moviendo sus piezas para una adquisición hostil de sus acciones». Héctor se tensó. «¿Qué tipo de adquisición?» «Ha estado reuniéndose en secreto con accionistas minoritarios, convenciéndolos de que bajo su liderazgo actual la empresa está perdiendo valor. Les ofrece comprar sus acciones con una prima sustancial. Si consigue suficiente apoyo, podría forzar una votación en la junta de accionistas para removerlo como CEO». La noticia, aunque preocupante, no sorprendió a Héctor. Villaseñor llevaba años esperando una oportunidad así. Lo que sí le sorprendió fue su propia reacción, una extraña calma, casi indiferencia. «Gracias por la información, Rodrigo. Mantente atento a cualquier desarrollo». Al colgar, encontró a Dolores observándolo con preocupación. «¿Malas noticias?», preguntó. «Potencialmente», admitió. «Parece que mi posición en la empresa está más amenazada de lo que pensaba». Esperaba ver alarma en su rostro, pero en cambio, Dolores simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «¿Qué harás?», preguntó. Era la pregunta del millón. Antes, la respuesta habría sido obvia: luchar con todas sus fuerzas, movilizar sus recursos, contraatacar. Pero ahora, mirando a Lupita que dibujaba tranquilamente en la mesa, sin preocupaciones más allá de qué color usar a continuación, Héctor ya no estaba seguro. «No lo sé», respondió con honestidad. «Por primera vez en mi vida realmente no lo sé». Esa noche, mientras Lupita dormía y Dolores organizaba las últimas cajas para la mudanza definitiva, Héctor se encerró en su despacho. Sobre su escritorio, extendió fotografías de la empresa a lo largo de los años, la inauguración de la primera oficina, la expansión internacional, celebraciones de contratos millonarios. Junto a ellas, colocó las pocas fotos que tenía con Lupita. Un día en el zoológico, la primera vez que nadó sin flotadores, ambos construyendo un castillo de arena en una escapada a Acapulco. Dos vidas completamente distintas. Dos versiones de sí mismo que parecían irreconciliables. El reloj marcaba casi medianoche cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Era Dolores. «Deberías descansar», dijo ella, entrando sin esperar invitación. «Mañana será un día largo». «Lo sé», respondió él sin moverse. «Estoy tratando de tomar una decisión». Dolores se acercó y miró las fotografías esparcidas sobre el escritorio. «¿Y cuáles son tus opciones?» «Puedo luchar por mantener mi posición, concentrarme exclusivamente en la empresa durante las próximas semanas y probablemente salvar mi carrera», explicó. «O puedo aceptar que mi tiempo allí está llegando a su fin». «¿Y qué pasaría si aceptas eso?», preguntó Dolores con una suavidad inusual en su voz. Héctor la miró directamente. «Tendría tiempo para pensar qué quiero realmente hacer con mi vida. Tiempo dudó, para estar con ustedes, si me lo permiten». La confesión quedó flotando entre ellos, frágil y poderosa a la vez. Dolores no respondió inmediatamente. En cambio, tomó una de las fotografías. Héctor y Lupita riendo mientras comían helado en el parque. «Nunca la había visto tan feliz», comentó.
ni siquiera antes cuando las cosas eran mejores para nosotras. Es una niña extraordinaria, sonrió Héctor. Me ha enseñado más en unos meses que todo lo que aprendí en años de escuelas de negocios. ¿Te has encariñado con ella?, observó Dolores. Con las dos, corrigió él, encontrando finalmente el valor para ser completamente honesto. Me he encariñado con las dos, Dolores. Ella dejó la fotografía sobre el escritorio, sus dedos rozando brevemente los de él. Deberías ir a dormir, Héctor, repitió, pero su voz había cambiado, volviéndose más suave. Las decisiones importantes nunca deberían tomarse a medianoche. La mañana siguiente, Héctor se despertó con una claridad que no había sentido en años. Se vistió con su mejor traje, se despidió de Dolores y Lupita, prometiendo volver temprano, y se dirigió a la torre corporativa. En su oficina, dictó una serie de instrucciones a su asistente, quien lo miraba con creciente alarma. Luego, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo para esa misma tarde. Cuando los miembros del Consejo se reunieron, Héctor ya los esperaba, de pie junto a la cabecera de la mesa. La sala estaba inusualmente llena. Además de los consejeros habituales, había convocado a los principales directores de departamento y a varios accionistas clave. Gracias por venir con tan poca antelación, comenzó. Seré breve. He tomado una decisión respecto a mi futuro en esta empresa. Villaseñor no pudo contener una sonrisa anticipatoria, seguro de su victoria. Hace 3 meses, continuó Héctor, encontré a una niña abandonada en la calle. Esa noche cambió mi vida de maneras que aún estoy descubriendo. Me hizo cuestionar quién soy, qué valores defiendo y qué legado quiero dejar. Héctor, interrumpió don Ramón, todos admiramos tu gesto humanitario, pero como discutimos. No he terminado, lo cortó Héctor con firmeza. Durante años, he dirigido esta empresa con un único objetivo: maximizar el beneficio económico. He ignorado el costo humano de nuestras decisiones, la responsabilidad social que tenemos, el impacto real de nuestro poder en las comunidades donde operamos. Un murmullo recorrió la sala. Esto no era lo que esperaban. La semana pasada, me pidieron que eligiera entre mi carrera y una niña que me necesita. Me dieron un ultimátum apenas velado. Continuó mirando directamente a Villaseñor. Pues bien, he tomado mi decisión. Todos contuvieron la respiración. Villaseñor se inclinó hacia adelante, saboreando anticipadamente su triunfo. No, voy a renunciar a mi posición como CEO, declaró Héctor, provocando expresiones de sorpresa. Pero tampoco voy a abandonar a Lupita ni a su madre. En cambio, voy a transformar esta empresa. A continuación presentó un plan detallado: la creación de una fundación corporativa dedicada a proporcionar vivienda, educación y oportunidades laborales a familias sin hogar. Castillos sin puertas, la llamó, explicando que el nombre había sido idea de Lupita. Utilizaremos el 15% de nuestros beneficios anuales para financiar este proyecto, anunció, causando jadeos de asombro entre los presentes. Rehabilitaremos edificios abandonados en zonas estratégicas de la ciudad. Crearemos centros de capacitación, guarderías para que las madres puedan trabajar, asistencia psicológica para superar traumas. «Es una locura», exclamó Villaseñor, finalmente recuperando la voz. «Los accionistas nunca aprobarán semejante reducción en los dividendos». «Ya lo han hecho», respondió Héctor con calma, haciendo un gesto hacia un grupo de personas sentadas al fondo de la sala. «He pasado la mañana reunido con nuestros principales accionistas. Les he presentado el plan y los estudios que demuestran cómo la responsabilidad social corporativa mejora la imagen de marca, la lealtad del consumidor y, a largo plazo, la rentabilidad. Todos han dado su aprobación preliminar». La cara de Villaseñor se transformó en una máscara de incredulidad y furia. «Esto es una maniobra desesperada. Estás utilizando a esa niña para tus propios fines». Héctor lo miró fijamente. «Tú mejor que nadie deberías saber distinguir entre una maniobra calculada y una transformación genuina, Ernesto. Después de todo, eres un experto en lo primero». Se volvió hacia el resto del consejo. «Les presento 2 opciones. Pueden unirse
a esta nueva visión, o pueden vender sus acciones ahora, mientras su valor sigue alto, porque este es el futuro del Grupo Montemayor, les guste o no. La reunión terminó en un caos controlado. Algunos consejeros se acercaron a Héctor para felicitarlo por su audacia, otros se marcharon en silencio, claramente perturbados. Villaseñor salió furioso, murmurando amenazas apenas veladas. Don Ramón se quedó hasta el final. «Es arriesgado lo que haces, muchacho», dijo con voz cansada. «Muy arriesgado». «Lo sé», respondió Héctor, «pero por primera vez siento que estoy haciendo algo que realmente importa». El anciano lo estudió durante un largo momento. «Tu padre estaría orgulloso», dijo finalmente. «No por la fundación ni por la responsabilidad social, sino por tener el valor de seguir tus convicciones contra viento y marea». Esa era su verdadera fortaleza. Esa tarde, Héctor regresó al penthouse más temprano de lo habitual. Encontró a Dolores en la terraza, contemplando la ciudad mientras Lupita dibujaba a su lado. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Dolores al verlo. «Transformadora», respondió él con una sonrisa cansada pero genuina. «Te lo contaré todo, pero primero hay algo que quiero mostrarte». Sacó de su maletín un sobre y se lo entregó. Dentro había documentos legales, el contrato de alquiler del apartamento que había conseguido para ellas, pero con una modificación. Ya no era un alquiler, sino un título de propiedad. «No, puedo aceptar esto», dijo Dolores intentando devolverle los papeles. «No es un regalo», aclaró Héctor, «es una inversión en el futuro. Tu futuro, el de Lupita y, si me lo permiten, también el mío». 6 meses después, la vida de Héctor Montemayor era irreconocible comparada con su existencia anterior. La Fundación Castillos Sin Puertas había inaugurado su primer centro en un antiguo edificio corporativo rehabilitado en la colonia Doctores. El complejo incluía 30 apartamentos modestos pero dignos, una guardería, aulas de capacitación profesional y oficinas, donde psicólogos y trabajadores sociales atendían a las familias. Cada sábado Héctor visitaba el centro, no como el benefactor distante que corta listones en ceremonias, sino como un participante activo. Ayudaba a instalar muebles donados, pintaba paredes junto a voluntarios universitarios y, sobre todo, escuchaba las historias de quienes, como Dolores y Lupita, habían vivido en las calles de la Ciudad de México. «Señor Montemayor», lo llamó doña Teresa, una mujer de 50 años que ahora dirigía el comedor comunitario, después de haber vivido bajo un puente durante 3 años. «Los nuevos hornos industriales llegaron esta mañana. ¿Podría revisar si son los que pedimos?». Héctor dejó la caja que estaba desempacando y siguió a la mujer hacia la cocina. Mientras inspeccionaban el equipo, no pudo evitar recordar cómo, apenas meses antes, no habría sabido distinguir un horno industrial de una lavadora. Ahora, gracias a las largas conversaciones con doña Teresa, entendía las necesidades específicas de un comedor que alimentaba a 100 personas diariamente. «Son exactamente los modelos que necesitábamos», confirmó. «¿Cuándo cree que podremos inaugurar el programa de capacitación en panadería?» «La próxima semana, si Dios quiere», sonrió la mujer. «Ya tenemos 15 madres inscritas. Con lo que aprendan aquí, podrán encontrar trabajo o incluso iniciar sus propios negocios». Mientras regresaba al área común, Héctor vio a Lupita jugando con otros niños en el patio central. A sus 5 años recién cumplidos, parecía una niña completamente diferente de aquella criatura frágil que había encontrado en una caja. Su risa clara resonaba mientras perseguía una pelota. Su cabello negro brillaba bajo el sol de abril, y sus mejillas sonrosadas evidenciaban la buena salud que ahora disfrutaba. A pocos metros, sentada en una banca con otras mujeres, Dolores lo observaba. Cuando sus miradas se encontraron, ella sonrió con esa mezcla de dulzura y determinación que la caracterizaba. También ella había florecido en estos meses. Tras completar un curso intensivo de administración, ahora trabajaba como asistente en las oficinas de la Fundación, demostrando un talento natural para la organización y el trato con las familias beneficiarias. Héctor se acercó al grupo de mujeres, que lo recibieron con respeto, pero sin la incomodidad reverencial de los primeros días. Ya no era el millonario, sino simplemente Héctor,
el hombre que aparecía los sábados con café para todos y dispuesto a escuchar sus problemas y sugerencias. ¿Cómo va todo?, se preguntó sentándose junto a Dolores. Estábamos discutiendo la posibilidad de ampliar el horario de la guardería, explicó una de las mujeres. Algunas de nosotras hemos encontrado trabajo en turnos vespertinos y no tenemos con quién dejar a los niños. Es una buena idea, asintió Héctor. Hablaré con la directora para ver cómo podemos reorganizar el personal. Mientras la conversación continuaba, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su asistente. Villaseñor ha convocado una conferencia de prensa para el lunes. Según nuestras fuentes, planea hacer públicas acusaciones sobre irregularidades en la fundación. Héctor leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una familiar sensación de peso en el estómago. La guerra con Villaseñor no había terminado, solo había cambiado de terreno. Tras fracasar en su intento de adquisición hostil, su rival había iniciado una campaña sistemática para desacreditar tanto al Grupo Montemayor como a la Fundación, filtrando rumores, distorsionando información e incluso sobornando a empleados para obtener documentación interna. ¿Malas noticias?, se preguntó Dolores notando su expresión. Las habituales, respondió él guardando el teléfono. Villaseñor sigue en su cruzada. Dolores frunció el ceño. Conocía bien la situación, pues había sido testigo de cada ataque, cada insinuación, maliciosa en la prensa, cada obstáculo burocrático, misteriosamente surgido cuando intentaban avanzar con nuevos proyectos. Ese hombre no se detendrá, comentó en voz baja, para que solo Héctor la escuchara. No hasta que logre destruirte, o hasta que comprenda que no puede hacerlo, respondió Héctor. No de esta manera. Esa noche, después de dejar el centro, Héctor condujo hasta el apartamento que ahora compartían Dolores y Lupita. Era un lugar modesto pero acogedor en la colonia Roma, decorado con los colores vivos que tanto le gustaban a la niña y los toques tradicionales que Dolores había incorporado, recordando su infancia en un pequeño pueblo de Michoacán. Cenaron juntos, como cada sábado, y luego Héctor ayudó a Lupita con un rompecabezas mientras Dolores preparaba té. Era una escena doméstica que se había vuelto preciosa para él, un remanso de paz en medio de la tormenta corporativa que no cesaba. «Héctor», dijo Lupita de repente, mientras encajaban una pieza particularmente difícil, «¿por qué ayudas a tanta gente?». La pregunta en su simplicidad infantil lo tomó por sorpresa. «Bueno», respondió considerando cuidadosamente sus palabras, «porque puedo hacerlo, porque tengo recursos que otros no tienen y compartirlos me hace sentir útil». Lupita lo miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de su madre, llenos de una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. «Tú siempre fuiste útil», dijo con total convicción, «solo que no lo sabías». Las palabras de la niña lo dejaron sin aliento. Era exactamente eso. Durante años había acumulado poder, dinero, influencia, creyendo que eso lo hacía valioso. Pero solo ahora, compartiendo lo que tenía, construyendo puentes entre mundos que jamás se habrían tocado, sentía que realmente hacía una diferencia. Abrazó a Lupita, conmovido por su percepción. «Eres muy sabia para ser tan pequeña», le dijo. Ella sonrió satisfecha y volvió a concentrarse en el rompecabezas. Dolores, que había escuchado el intercambio desde la cocina, se acercó con las tazas de té y una expresión indescifrable en el rostro. Más tarde, con Lupita ya dormida, Héctor y Dolores se sentaron en el pequeño balcón del apartamento. La noche era fresca, y las luces de la ciudad creaban un paisaje hipnótico frente a ellos. «Tengo algo importante que decirte», comenzó Héctor. «He estado pensando mucho en estos meses, en todo lo que ha cambiado, en lo que hemos construido juntos». Dolores lo miró con cierta aprensión. «¿Tiene que ver con las amenazas de Villaseñor? Porque si es así, quiero que sepas que no nos asustaremos. Hemos enfrentado cosas peores». «No, no se trata de eso», sonrió él tomando su mano entre las suyas. «Se trata de nosotros, de ti, de Lupita, de mí, de esta familia que hemos formado casi sin darnos cuenta». La palabra familia quedó flotando,
entre ellos cargada de significado. Dolores contuvo la respiración esperando. «Quiero que esto sea permanente», continuó Héctor. «No más visitas semanales, no más despedidas cada domingo. Quiero estar con ustedes todos los días. Quiero ser parte de la vida de Lupita, verla crecer, ayudarla con sus tareas, enseñarle a andar en bicicleta. Y quiero estar contigo, Dolores, si tú también lo deseas». No era una propuesta de matrimonio formal. Ambos sabían que era demasiado pronto para eso. Era algo más fundamental, una declaración de intenciones, un compromiso de construir algo juntos, paso a paso. Dolores guardó silencio durante un momento que a Héctor le pareció eterno. Finalmente, con voz suave pero firme, respondió: «¿Estás seguro? Tu vida cambiaría por completo, y Villaseñor utilizaría esto como una nueva arma contra ti». «Mi vida ya ha cambiado», respondió él. «Y en cuanto a Villaseñor, déjalo, intentarlo. No puede destruir lo que no comprende». El lunes siguiente, tal como había anunciado, Ernesto Villaseñor convocó a la prensa en un lujoso hotel del centro. Con expresión grave y tono solemne, presentó lo que llamó pruebas irrefutables de irregularidades en la administración de la Fundación Castillo Sin Puertas. «Hemos descubierto que el señor Montemayor ha estado utilizando recursos de la Fundación para beneficio personal», declaró. «Específicamente, ha adquirido propiedades a nombre de la Fundación que luego ha transferido a la madre de la niña que supuestamente rescató como un acto de caridad, una mujer con quien, casualmente, mantiene una relación sentimental». Los flashes de las cámaras se dispararon y el murmullo entre los periodistas creció. Villaseñor sonrió internamente, saboreando lo que consideraba su victoria definitiva. Sin embargo, su sonrisa se congeló cuando las puertas del salón se abrieron y Héctor Montemayor entró, acompañado no solo por su equipo legal, sino por decenas de personas, familias beneficiarias de la fundación, voluntarios, incluso algunos periodistas que habían visitado los centros y documentado su trabajo. «Señor Villaseñor», dijo Héctor con voz clara, acercándose al podio. «Qué oportuno encontrarlo aquí. Justamente venía a invitarlo a la inauguración de nuestro segundo centro de apoyo, que abrirá sus puertas la próxima semana en Iztapalapa». Villaseñor palideció. «Esto es una conferencia privada. No puede interrumpir así». «¿Privada? Está hablando de mí y de mi fundación ante la prensa nacional». «Creo que tengo derecho a responder», replicó Héctor con calma. Luego, dirigiéndose a los periodistas: «Respecto a las acusaciones del señor Villaseñor, son fácilmente refutables. Todos los documentos de la Fundación están en orden y disponibles para auditoría pública. De hecho, insistí en que fueran así desde el principio». A continuación, presentó a varias familias que habían encontrado refugio y oportunidades gracias a la Fundación. Madres que ahora tenían empleos estables, niños que asistían a la escuela regularmente, hombres que habían superado adicciones y encontrado propósito como voluntarios o empleados de mantenimiento. «Esto es lo que realmente importa», concluyó Héctor. «No mis disputas corporativas con el señor Villaseñor, no rumores sobre mi vida personal, sino el impacto real en vidas reales. Los invito a todos a visitar nuestros centros, a hablar con las familias, a ver por ustedes mismos lo que estamos construyendo». La conferencia de Villaseñor se convirtió en un desastre para él y un triunfo inesperado para Héctor. Los periodistas, atraídos por la historia humana, más que por las acusaciones técnicas, rodearon a las familias, captando testimonios que ninguna estrategia de relaciones públicas podría haber diseñado. En los días siguientes, los medios se llenaron de reportajes sobre la Fundación Castillo Sin Puertas. La imagen de Héctor se transformó definitivamente, de frío magnate financiero a filántropo visionario. Incluso su relación con Dolores, que Villaseñor había pretendido usar como escándalo, fue retratada como una historia de amor que trascendía barreras sociales. Un mes después, Héctor se mudó oficialmente al apartamento con Dolores y Lupita. No fue una decisión exenta de controversia.
Algunos miembros del consejo seguían incómodos con lo que consideraban una vida poco convencional para alguien de su posición. Los accionistas más tradicionales murmuraban sobre la imagen de la empresa, pero por cada crítica había docenas de mensajes de apoyo, no solo de sus empleados, sino del público general que seguía la historia en los medios. Una tarde de verano, mientras Héctor ayudaba a Lupita con su tarea en la pequeña mesa del comedor, la niña le entregó un dibujo que había hecho en la escuela. Mostraba 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa colorida. Debajo, con su letra infantil todavía